Son las 7 horas con 40 minutos. Damos la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Un intento de golpe de Estado, doctor Alarcón. ¿Es eso lo que trae de por medio esta denuncia por infracción electoral grave por violencia política de género en contra del presidente Noboa y 3 funcionarios interpuesto por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, después del errático manejo que ha tenido, desatinado manejo, el presidente de la República en la relación con su vicepresidenta? Le escuchamos. Gustavo, buen día, un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1. Creo que el gobierno es probablemente bueno haciendo TikToks y comunicando a través de las redes sociales, pero es supremamente malo para el manejo de la crisis. Hablar de un intento de golpe de Estado por una denuncia presentada por la vicepresidenta de la República frente a un tribunal contencioso electoral que días atrás se alineó con el gobierno nacional resulta risible y hasta ridículo. Yo creo que un manejo de crisis como el que estamos viendo se convertirá en objeto de estudio para las personas que acudan a clase de marketing político o de comunicación política, porque incluso algunos ministros de Estado, que al parecer solo están cuidando su puesto, llegan a la inaudita cuestión de utilizar recursos públicos, de utilizar recursos humanos del sector público para hacer videitos como los que tú has señalado hace un momento y que puede, creo yo, en un futuro inmediato pasarles factura por mal uso de recursos públicos, ¿no? El uso de esas terminologías extremas creo que son bastante inapropiados e inadecuados incluso para el momento político. Tú lo Doctora, dijiste muy bien, perdón, tú lo dijiste muy bien hace un momento y probablemente Rosana, buen día, tú también coincidas. Esto es parte de esa pelea continua que ha existido por el primer acto de irresponsabilidad de Daniel Noboa siendo candidato, que es la mala elección de quien le acompañó en su fórmula presidencial. doctora Alarcón, muy buenos días. Pues este discurso se amplió por parte de todos los, o de la gran mayoría de ministros. Le escuchamos repetir lo mismo al ministro de Gobierno e incluso a asambleístas que, si bien no llegaron a la Asamblea Nacional por el movimiento ADN o de la mano de Daniel Noboa, ahora están trabajando de manera coordinada, como es el caso de Adrián Castro, además asambleísta de El Azuay. Quizás lo que preocupa de todo esto es que los intereses políticos de cara a un proceso electoral del año 2025 están por encima de hechos que deben preocuparnos como ecuatorianos, como ecuatorianas, como es la violencia política y la violencia política de género. Rosana, tú lo has dicho, ya estamos en campaña y lo que estamos viendo es más politiquería de aquella a la que este país lamentablemente está acostumbrado desde hace muchos años. Ayer veía los videitos, leía los mensajes en redes sociales, porque algunos no editaron videos, y te diría que ya casi empecé a escuchar la teoría del golpe blando que se utilizó, recordarás tú, tiempo atrás por parte de otro exmandatario. Así es que ese tipo de cuestiones y teorías de la conspiración no le sientan bien al país. La política tiene que llevarse con altura y uno tiene dentro de la política que asumir plenamente las consecuencias de los actos. Ahora, curiosamente, en esta semana todo parece girar alrededor del Tribunal Contencioso Electoral. Efectivamente, Gustavo. Y tú debes de haber visto que tanto la denuncia que en su momento presentó el señor Guarderas en contra de la señora Abad ya tiene juez ponente. Esta denuncia que ha presentado Abad contra Noboa, Sommerfeld, Jacome y Torres también ya tiene un juez ponente y pues veremos mucha acción en el Tribunal Contencioso Electoral a vísperas de que formalmente arranque la campaña con la inscripción en firme de las candidaturas de las organizaciones políticas. Estas jugarretas creo que podrían incluso afectar el proceso, porque los ojos de la ciudadanía van a estar en este organismo y si actúa en derecho,
que esperemos que así sea, procederá de la forma que corresponde sin importar el apellido del atacado o el cargo que éste ocupa. Y esperemos que así sea, porque en un país que dice respetar el Estado de Derecho, mandan las normas y no las personas. Hay que tener en cuenta también que ya hay antecedentes sobre el tema de violencia política de género que han llevado, y quizá ese es el temor del gobierno nacional, más allá de tener alineados a ciertos miembros del contencioso electoral, a la destitución de varias autoridades en gobiernos locales. Ahora, ¿qué es lo que sucede y hacia dónde va este tema del Tribunal Contencioso Electoral? Fernando Muñoz sostiene, y lo hace también a través de recursos ante la justicia, que él sigue siendo presidente, pues que la destitución es ilegal. Gustavo, el Código de la Democracia, que es la ley que manda tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal Contencioso Electoral, no establece ninguna norma respecto de lo que se ha hecho. Se ha dicho que todo se ha actuado en función de normas administrativas, el código administrativo en definitiva, pero lo cierto es que tú tienes establecido en las normas de derecho público únicamente aquello que puedes hacer en el ejercicio de tu cargo, nada más, y lo actuado no está establecido en norma alguna. No van a venir a decir que, pues, como es un órgano colegiado, se tiene que actuar en el pleno del contencioso electoral como en el directorio de una empresa pública. Eso es realmente inaudito, y lo único que evidencia es que no hay coherencia en la aplicación de la ley, sino conveniencia. Como hoy me conviene, la aplico de una forma, como mañana no, digo que la norma no vale. En este caso, lo actuado es ilegal, derivadamente es inconstitucional, y yo creo que simplemente es cuestión de tiempo para que, si no hay presiones en la justicia, en función de la acción de protección presentada por Fernando Muñoz, tengamos algún resultado al respecto. ¿Por qué interesa tener el control del Tribunal Contencioso Electoral? No te olvides que esta institución, este órgano de 5 jueces, es el que resuelve sobre los problemas al interior de las organizaciones políticas, sobre las denuncias que se presentan por violencia política de género o por incumplimientos en la cuestión de paridad o de respeto a la cuota de juventud establecida en el Código de la Democracia, y que es incluso una instancia superior a la que se acude cuando hay una resolución desfavorable en la vía del Consejo Nacional Electoral. E incluso, no quiero extenderme, pero es importante decirlo, ¿por qué interesa tener la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral? Porque, de acuerdo con el Código de la Democracia, es atribución del presidente armar el orden del día y convocar a las sesiones. No vaya a ser que en ese armado del orden del día se privilegie ciertas causas por sobre otras. Ahora, doctora Alarcón, ¿considera usted que efectivamente estas acciones interpuestas por Fernando Muñoz, incluso conocemos que ha puesto una denuncia en la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que investigue, van a tener un resultado oportuno? Las elecciones están a la vuelta de la esquina, estamos ya cerca en el año 2025, y quizás lo que más preocupa es en qué medida toda la justicia está tomada por estos intereses de grupos políticos. Como hemos visto durante todo este tiempo, mi querida Rosana, la justicia es quizá el punto favorito de todos los actores políticos, sin excepción. En un espacio, en un medio el día de ayer me decían, se habla de la metida de manos a la justicia, y mi respuesta era, ojalá una persona hubiera metido sus 2 manos en la justicia, cuando yo más bien veo, y creo que la gran mayoría de ecuatorianos también lo hace, que tenemos varios pulpos políticos que han metido sus 8 tentáculos, la justicia tomada en su totalidad. ¿Por qué es importante tener un bracito o un tentáculo en la justicia? Porque cuando la política electoral te da un espacio en el Ejecutivo, dándote la presidencia de la República, te da algunos espacios en el Legislativo, con curules, bancada, o incluso una minoría o una mayoría, es por la vía del voto. Puedes concentrar el poder en esas 2 funciones. La justicia tiene que mantenerse independiente como un contrapeso
Pero la política, cuando mete un dedito, mete una mano, mete un tentáculo, desequilibra esa balanza y tiene pues personas que aplican el derecho y juzgan en función de los intereses políticos, esa inseguridad jurídica que tanto se habla en nuestro país y que es aplicable tanto cuando te vas a la justicia civil o la justicia penal, como desde la vigencia de la Constitución de Montecristi, la justicia electoral termina siendo un banquete apetecido, como digo, por todos los actores políticos sin excepción. Ahora, siempre está el problema de la legislación aquí en Ecuador, esa falta de seguridad jurídica. Está de por medio la opacidad del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo. La pregunta es allí si debería intervenir la Procuraduría General del Estado para dar luces, determinar los alcances de ese artículo que permite remover al presidente del TCE en esta ocasión, o la Asamblea debería emitir un reglamento para resolver esa subjetividad. Pero es que no hay nada que interpretar, Gustavo, no hay nada que resolver. Yo no sé por qué cuando la norma no nos gusta, como actores políticos, buscamos la forma de que alguien interprete, de que alguien se pronuncie, de que alguien diga algo. Lo mismo pasa con la licencia obligatoria que tiene que activar el presidente de la República si opta nuevamente para su cargo. Lo mismo aplica a esto de la sucesión presidencial que está establecida en la Constitución. Acá las interpretaciones, los pronunciamientos de autoridad no están para cuando la norma no nos gusta, están para cuando la norma no es clara. Y si tú revisas el Código de la Democracia, revisas la Constitución o las normas más básicas y elementales de derecho público, no hay nada que interpretar. Lo actuado por el Tribunal Contencioso Electoral no está entre las normas del Código de la Democracia, no está entre las atribuciones ni del Pleno ni de la mayoría de un cuerpo colegiado de este tipo y no puede llevar a un resultado como el que hemos visto. Mira que la sesión fue tan atropellada que ni siquiera tenían secretario. O sea, ¿cómo puede ser posible que 3 de 5 se juntan en el parque y dicen, oh, autoconvoquémonos, sesionemos y destituyamos al presidente? Así no funciona el derecho. Por eso hay tan poca credibilidad y confianza de los ecuatorianos en nuestras instituciones. Aquí hay que decir las cosas como son. Las normas son claras y únicamente aquellas que tengan algún problema pueden ser sujeto de interpretación o pronunciamiento. Pero esto, a conveniencia, definitivamente no. Además, abogado Alarcón, preocupa que se dé este tipo de situaciones porque al parecer, como usted manifiesta, un grupo de amigos se reúne en el parque y toma las decisiones de acuerdo a la coyuntura política, a la coyuntura electoral, a la coyuntura económica. Entonces, si mañana ya no me gusta, es una muestra más de que la institucionalidad del país está cada vez peor. Y Rosana, contigo en espacios... En Antena 1 lo hemos dicho, mientras las instituciones se muevan al vaivén de las personas que las componen y no sobre la base de la norma, de la Constitución y de la ley, mientras las instituciones se acomoden a los mandatos del gobierno de turno para que sus autoridades simpaticen con otras y puedan sobrevivir, estamos simplemente con inseguridad jurídica, con inestabilidad institucional y con poca o nada de democracia. Duele decirlo, pero precisamente si un inversionista extranjero no viene a Ecuador es por razones como estas. Si inversionistas de inversiones y empresas establecidas ya en nuestro país se van a buscar otros horizontes, es porque nada les garantiza acá. Lo que tú mencionas, lo que hemos dicho hace un momento, el día de mañana, no sé, pues alguna autoridad se siente en la banca de un parque y dice, sí, hay la Constitución, pero no me gusta lo que dice, vamos a actuar de esta forma. Levante el teléfono y ordena. ¿De qué estamos hablando? ¿Mandan las normas o mandan las personas? Eso no es Estado de Derecho. El uso incluso de recursos públicos de forma selectiva no va en línea con esto. Y yo creo que los ecuatorianos, aunque sintamos ciertas cuestiones como distantes, pues creo que muy pocos podríamos ir alguna vez al Tribunal Contencioso Electoral por alguna causa. Tenemos que prestar atención a todo lo que ocurre, porque aunque esta institución que hoy está en el ojo del huracán no tenga vínculo con nuestra vida cotidiana, a la larga son sus decisiones las que pueden terminar impactando, sí, en nuestra vida y en nuestros actos del día a día. Ahora, mientras estamos distraídos todos con estas escaramuzas, avanza
un proceso delicadísimo para Ecuador que tiene nuevamente que ver con la seguridad jurídica y el concurso de jueces. De no ser por una investigación de Diario Expreso, esto habría pasado ya. Diario Expreso ha determinado que una empresa que fue contratada es prácticamente una empresa fantasma y es la que decidió sobre la calidad de esos candidatos para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que tendrán en sus manos los casos más delicados de la justicia ecuatoriana, sigan en ese proceso. Gustavo, desde la sociedad civil y desde el periodismo reclamamos mucho que personas con integridad, con honestidad, con capacidad y experiencia opten por un cargo tan importante como el de juez nacional. Pero cuando vemos lo que ya sucedió con un concurso declarado nulo y lo que está sucediendo con este, creo que lo pensamos dos veces en el sentido de exigir. ¿Qué credibilidad y qué confianza tiene un concurso como el que está en marcha? Cuando algo de esperanza había, empezamos a ver problemas. Empezamos a ver insuficientes postulantes, personas que no superan algo tan básico como una prueba de confianza, personas que ni siquiera están dispuestas a declarar sus intereses para evitar un conflicto en la materia, o personas que ni siquiera en medio concurso se dieron cuenta que la empresa que los iba a evaluar en las pruebas de confianza era quizá una empresa fantasma y que únicamente reaccionan cuando se dan cuenta que han sido sacados de a veces esas pruebas fueron hace más de un mes y ahora se está analizando este tema. Ramiro García, quien se ha retirado. Menos mal que el periodismo y la sociedad civil estamos haciendo un trabajo, pero yo te pregunto, los postulantes para la Corte Nacional no sabían precisamente hace más de un mes qué empresa era la que les iba a tomar las benditas pruebas de confianza. Y si tanto les preocupaba el tema, no podían hacer una investigación básica como la que se ha hecho en el periodismo o en la sociedad civil, pero no, tenemos que esperar a ver si me dejan seguir en el concurso o si me votan para reaccionar, poniendo una acción de protección para torpedear el concurso. Ese tipo de postulantes queremos convertidos después en jueces nacionales. Definitivamente yo no, y te digo, aunque desde estos sectores, periodismo responsable, sociedad civil responsable, demandamos y exigimos que la gente se comprometa y que participe, cada vez pierde piso una afirmación como las nuestras. Hay una declaración sumamente grave y delicada que da cuenta de que Ecuador muy poco aprende de las amargas experiencias que se están justamente ventilando en juzgados. Ramiro García, destacado jurista, al tiempo de retirarse del comité de expertos que supervigila supuestamente esta misma selección de jueces, lamenta que nuevamente se esté articulando entre la política y el crimen organizado para minar la posibilidad de una depuración de la función judicial. Y tú ves personas que quieren hacer bien las cosas, personas que están comprometidas con que un concurso se lleve de la mejor manera, prefieren dar un paso al costado antes que caer en estos juegos que no nos llevan a nada. Y tú ya lo decías y lo estamos viendo, para nosotros en alguna medida es grato hacer veeduría, es grato tener personas en los medios de comunicación como tú, como Rosana, que están pendientes, pero yo creo que hay que ir mucho más allá y hay que movilizar a los ciudadanos para que después no nos estemos lamentando de cuestiones como las que acaban de pasar con el señor Terán, ¿no? Donde por una cuestión parece ser de amiguismo, sales de una prisión y entras a otra con conexión permanente a internet, conectado con el mundo exterior y haciendo de las tuyas como en tus mejores tiempos de libertad. Eso es inaceptable. Para eso algunos quieren la Corte Nacional de Justicia. Para eso algunos actores políticos quieren meter un dedito, una mano o un tentáculo en la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que eso sigue pasando porque lamentablemente quienes estamos de este lado, quienes levantamos la voz y quienes denunciamos, aún no tenemos la fuerza suficiente para constituirnos en contrapeso frente a los abusos del poder. Ojalá más ciudadanos, más periodistas, más organizaciones, más académicos se sumen a esta acción para que la justicia en algún momento recobre su independencia y para que sus decisiones estén alineadas a derecho y no a los intereses políticos del momento. Con todo este ruido y esta niebla de por medio, y con esto concluimos, Mauricio, ¿cómo se perfila este nuevo proceso electoral que promete más de una decena de candidatos?
Más de lo mismo, mientras los ecuatorianos, Gustavo, seamos los que paguemos la campaña, mientras la publicidad electoral salga de nuestro bolsillo, mientras no se depure el sistema de partidos y movimientos políticos que nos ha dado más de 270 organizaciones en más de una ocasión, seguiremos teniendo personas que lo único que buscan es un minuto de fama, sabiendo que los votos que obtendrán serán unos pocos, sabiendo que las curules que obtendrán en la Asamblea Nacional son unas pocas y que pues simplemente con eso negociarán con el poder de turno un pedacito del reparto. Hay que trabajar también en solucionar el problema de fondo, que es organizaciones políticas que no responden a los principios democráticos. Cuando solucionemos ese problema, tengamos partidos y movimientos con buenas bases, que respetan la democracia interna, que no tienen dueños y que no tienen chequeras de una sola persona, creo que estaremos en el camino a solucionar el problema a mediano y largo plazo. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Mauricio Alarcón, él es coordinador y es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las